Hola, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. La revista Actos nos invita a participar del ciclo de charlas de práctica de investigación artística, 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Comentarles un poco sobre este ciclo. Este ciclo tiene como objetivo conmemorar los 50 años del golpe cívico-militar a través de un ejercicio de memoria y archivo en el cual vuelven a circular aquellos registros, inscripciones y prácticas de resistencia cultural en torno al quiebre democrático y a la instalación de un régimen dictatorial que sistematizó una política de represión, tortura y desaparición. Este encuentro busca compartir dentro de la comunidad académica y artística interrogantes que nos permitan dimensionar aquellas voces que tenuamente conformaron un diseño cultural en un contexto en el que las universidades y diversos espacios de expresión artística habían sido intervenidos. Estas voces siguieron exclamando y jamás se apagaron, por el contrario, crearon nuevos lenguajes de difusión y posibilidad de comunicación artística a pesar de la represión. Hoy, a mi izquierda, tenemos a un docente invitado, académico, investigador, Eduardo Castillo Espinosa. Él es profesor asociado del Departamento de Diseño, es diseñador y licenciado en diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en artes visuales de la Universidad de Chile y doctor en arquitectura y estudios urbanos de la Pontificia Universidad Católica. Su trabajo como investigador se centra en la historia del diseño, la cultura visual y la cultura material. Actualmente realiza docencia como profesor guía en el ciclo de titulación y a nivel de los seminarios y electivos de especialización. Esperemos que prontamente ingrese a nuestra casa de estudio. Estamos en eso. Entre sus reconocimientos se cuentan el premio Amster por él al diseño y la ilustración editorial, otorgado en el 2007 por el Consejo Nacional del Libro y de la Lectura. Ha sido respaldado por el Fondo Nacional de las Artes, obtenido en diversos años. Igualmente ha contado con el apoyo del Fondo del Libro en el 2012 y obtuvo la beca ANIT de CONICET en el 2015 para cursar sus estudios doctorales. Entre sus trabajos están los libros José Perotti, Artesano, Artista y Artífice, Francisco Ota, Obra Gráfica, la Escuela de Artes y Oficios de Santiago, Norberto Oropesa, Maestro Alfarero, Artesanos, Artistas, Artífices, la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, Waldo González, Obra Gráfica, Puño y Letra, Movimiento Social y Comunicación Gráfica en Chile, y Cartel Chileno, que fue compilador el año 2004. Que le dan un fuerte aplauso. Agradecer su asistencia. Más allá está Sara Freire, ustedes ya la conocen. Ella es diseñadora gráfica de la Universidad Diego Portales y magíster en diseño comunicacional de la UBA en Argentina. Es actualmente la jefa de carrera de diseño en artes escénicas de la Universidad Académica Humanista Cristiana. Sus líneas de investigación sobre historia del diseño, la teoría y crítica del diseño de imaginarios juveniles y diseño editorial de revistas chilenas. Así que también agradecer la presencia de Sara. Gracias, Hugo. Voy a hablar cortito porque estoy muy mal de la garganta. Quería, primero que nada agradecerle a Eduardo, además de nuestra relación larga ya que tenemos académica, y fue mi profesor de pregrado, responsable de guiar mi título de diseñadora gráfica y también de guiar mi tesis de maestría de Buenos Aires. Tenemos una larga relación desde la Universidad de Chile, la Universidad de Portales. Creo que es un privilegio, una fortuna tenerlo acá con nosotros, porque pienso que la forma que él tiene, tanto de investigar, pero por sobre todo de ejercer la docencia de investigación, creo que es algo que hace mucha falta en la academia. Por lo que quería agradecer su presencia y pienso que tenemos que valorar sobre todo la generosidad que Eduardo ha tenido para compartir su investigación, pero con una vocación docente que es difícil muchas veces de encontrar en ese ámbito. Así que gracias. Bueno, muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Catherine, Hugo, por la invitación
academia, a ustedes por venir hoy día y compartir este trabajo que tiene varias particularidades. La época de realización de esto es más o menos entre los años 2000 y 2006, una edad entre los 26 y los 32 años. Hoy día tengo 49, así que ha pasado bastante tiempo de aquello, pero es interesante leer este proceso que parte de un proyecto de creación, fundar el año 2000, y termina como una publicación, como un libro el año 2006, en una época donde justamente la institucionalidad cultural se estaba recién abriendo a cosas como esta. Solo había fondos de creación o de producción en un esquema más cercano a las bellas artes. Pintura, dibujo, escultura. Recién se estaba viendo la posibilidad a los fotógrafos, a los grabadores con una especialidad en sí. Se habló incluso de artes integradas para proyectos que eran más multidisciplinares, pero también apuntando a gente de más trayectoria. Y este proyecto nació de manera incipiente en una maestría que hice en la Universidad de Chile, un proyecto más bien de creación, no de investigación, interesado por el grafismo de la brigada, pero con el tiempo me fui contactando con un montón de gente que había dado mucho por esto, incluso muchos de ellos su vida, materiales que me fueron facilitados por familiares, por gente cercana, gente que guardó esto enterrado en patio, que lo rescató de las quemas de material que lamentablemente ocurrieron a comienzos de la dictadura cívico-militar. Entonces, cuando sale el fondo y empiezo a reunir todo este material, me fui dando cuenta de que el proyecto de creación no tenía la fuerza que sí podía tener una investigación en torno a esto. Sin embargo, como no era el fin inicial del proyecto, logré, digamos, llegar a un acuerdo con la gente de los fondos de cultura de ese tiempo. Acuerdo que quien dirigía todo eso era Claudia Toro, y quedé con el pendiente de publicar esto en el formato libro. El contrato firmado con 8 libros fue el compromiso de publicar esto, pero sin saber que publicar el libro iba a tardar 5 años. Tardó 5 años porque la gente no se animaba con estas cosas, porque había todavía mucho temor, mucho resquemor también. Había mucho escepticismo respecto a la respuesta del público, de las librerías a un trabajo como este. Y la verdad es que fue un proceso largo que contó con apoyos varios, algunos impensados, y que finalmente logró tomar forma en este libro que ya tiene casi 20 años de vida, que ha tenido varias reediciones y que contó con el apoyo invaluable porque un apoyo inmenso de muchas personas, entre ellas Alejandro Mono González, Luz Donoso del Taller 99, también Danilo Bahamontes de la Brigada Chacón. Algunos de ellos como Luz o como Gitano Bahamontes ya no están, también Fernando Marcos, histórico, pintor muralista, y eso vuelve aún más valiosa esta experiencia y algo de eso quería compartir con ustedes hoy día. El libro tiene 2 partes. Una primera parte que reconoce toda la raigambre de la izquierda chilena, de los orígenes del movimiento obrero, incluso del artesanado, ligados a la tipografía y a los tipógrafos como un sector de avanzada dentro de estos grupos. Hablamos de una época donde, además de los orígenes del periodismo en el país, el periodismo gráfico, también aquello coincide en las luchas emancipatorias con los orígenes de la propaganda política impresa. La tipografía, que había sido tan resistida en el orden colonial, sirve a aquellos primeros tiempos de la propaganda política impresa. Incluso es utilizada con estos fines durante el periodo de la Reconquista. Estos impresos corresponden al periodo de la lucha emancipatoria. Y también, ya avanzando el 19, cuando ya va quedando atrás ese periodo de rompimiento con el orden colonial, la imagen se incorpora por la vía del dibujo recién a mediados del siglo XIX
con la litografía, este medio que permite por primera vez la reproducción de dibujos hechos en el país, como esa ilustración del Correo Literario, periódico satírico, precedente de lo que hoy podemos ver en un tipo de prensa como la que practica Becklin, que tiene esa autocaricatura del pintor Antonio Smith, que también sería uno de los directores de la Academia de Pintura, que aparece portando estas dos armas del artista. Por un lado aparece sosteniendo un pincel y por otro la plumilla, que era justamente el caballito de batalla de los caricaturistas y sobre todo de la gráfica satírica. También estos grupos precursores de la organización del artesanado, como la Sociedad de Igualdad, allá por 1851, publican por primera vez impresos de esta índole, que son insertos a página completa de interpelación política en base a tipografía, y donde aparece el mensaje que, pese a la distancia del tiempo, nos podrían sonar bastante contemporáneos. Ahí como que podría decir convenio, y esto podría ser un mensaje de ayer y no de 1851. Exacto, de la prensa del día de ayer o del día de hoy. Pero por otro lado, hay que decir que los tipógrafos, en sus comienzos como agrupaciones gremiales y vanguardia del artesanado, rehuyeron de la política para refrendar su identidad gremial. Así, en 1853, uno de ellos, que había sido parte de la Sociedad de Igualdad, el tipógrafo peruano Victorino Lainez, funda la Unión Tipográfica de Santiago, que en 1869 fue rebautizada como Sociedad Unión de los Tipógrafos. Hay que decir que los tipógrafos practicaron y fueron también vanguardia en el mutualismo chileno, un sistema precursor de la seguridad social, preocupado por los compañeros que enfrentaban problemas de salud, o la muerte de algún familiar, o problemas con la escolaridad de sus hijos, y un montón de exigencias de la vida diaria a las cuales el Estado estaba lejos de responder en aquel entonces. Y así, estos tipógrafos chilenos fueron inspiración a nivel latinoamericano. La Sociedad Tipográfica de Santiago inspiró a Socini de Valparaíso, que fue fundada en 1855. El folletín que ven del lado derecho corresponde a la Sociedad Tipográfica de Valparaíso. Y a su vez, estas sociedades inspiraron a la Sociedad Tipográfica de Montevideo, a la de Buenos Aires y a otras sociedades hermanas, como ellos mismos las llamaron. Acá, por ejemplo, podemos ver este homenaje de la Sociedad Tipográfica de Buenos Aires a la Sociedad de Valparaíso en 1930 en su boda de diamante, siempre con imágenes que eran muy recurrentes en el mutualismo de aquel tiempo, el libro como referente de la cultura ilustrada, el mutualismo refrendado en esas manos que se estrechaban, y también siempre la alusión al industrialismo con la maquinaria, la tecnología gráfica de la época y también los entornos de trabajo que eran característicos del trabajador de imprenta. Pero así como hubo sociedades que se mantuvieron distantes de la política y se ciñeron al mutualismo, hubo otras que ante la ausencia de una legislación en el sector adoptaron lo que ellos llamaron una política más de resistencia, como la Liga General del Arte de la Imprenta en Chile, que allá por la década de 1890, ante la falta de leyes laborales, ante la injusticia y la desigualdad que se daba en las relaciones laborales, aplicaron lo que ellos llamaron un régimen de acción directa, que era intervenir directamente en los entornos donde había un conflicto laboral, paralizar el trabajo, realizar huelgas que fueron muy importantes en la ciudad de Santiago en aquel entonces, y también siempre mirando al referente ilustrado francés. La Revolución Francesa era siempre un referente histórico muy citado en la iconografía de estas agrupaciones. También la figura de Gutenberg como el padre de la imprenta, a quien vemos ahí en esa ilustración. Y por otro lado, estas sociedades mancomunales van avanzando en los entornos más vinculados al movimiento obrero, ya hacia una franca politización en el paso al siglo XX. Así tenemos que justamente un obrero gráfico como Luis Emilio Recabarren Serrano, quien era originario de Valparaíso,
se va a vivir al norte del país y en cercanía a sociedades mancomunales como la de Tocopilla publica estos folletines que justamente tenían como finalidad fortalecer la solidaridad obrera de aquel entonces, continuar instalando imprentas destinadas a la ilustración de estos sectores de los trabajadores chilenos. Y ya hacia la época del centenario, esto es de 1912 más o menos, los folletines vinculados a estos grupos en el norte del país van adoptando una visualidad que va teniendo ciertas características. Por así decirlo, si esta imagen nos resulta más cercana a las revistas del Chile del centenario como Zigzag, Chile Magazine, Pacífico Magazine, Familia, Selecta u otras, 10 años después, cuando el Partido Obrero Socialista, que había sido fundado por Recabarren allá por 1912, adhiere a la Tercera Internacional y se convierte en la sección chilena del Partido Comunista, aquella visualidad ya se vuelve más característica con el uso de elementos de esa raigambre como barras, cuadratines, filetes, tipografías de palo seco, además del evidente uso de la hoz y el martillo. Pero en paralelo a ello, al costado derecho, vemos una portada de Caupolicán, que era una revista vinculada a las milicias republicanas, grupo paramilitar derechista afín a la figura del presidente Arturo Alessandri, que en los comienzos de este segundo gobierno Alessandri, que buscaba dejar atrás los años de inestabilidad política que sucedieron al fin de la dictadura de Ibáñez en 1931, luego de eso tuvimos la República Socialista de los 12 días, también la dictadura de Carlos Dávila y sucesivas administraciones hasta que se da este segundo periodo de Alessandri, en que justamente estas milicias buscan ser un grupo afín, una especie de guardia de palacio de Alessandri ante la inestabilidad política del periodo, y utilizan una gráfica que más que ser deudora a la gráfica de imprenta se muestra más cercana al cartelismo, letras recortadas en papel, impresión en base a planos de color, que era una visualidad más propia del cartel por la vía de la litografía que de los impresos trabajados en base a letras de molde o tipos móviles. Pero en la prensa obrera no todo fue puño en alto ni la iconografía más identificada con los sectores tradicionales de izquierda, sino que también mucho de la prensa obrera, como este periódico de Taltal de 1917, fue también acceso al consumo en aquellos sectores. Lo que vemos, por ejemplo, en la portada de este periódico obrero, la Voz del Obrero, que se definía como un medio afín al Partido Demócrata, aparece publicidad de distintos productos, relojes, telas, pinturas, cerveza, etc. Y también, y esto se ha estudiado bastante en el último tiempo, la presencia del grabado en medios como la literatura de cordel o las libras populares también ameritan una investigación que creo recién ha empezado a abundar en el último tiempo, en que de alguna forma se ha reconocido distintas tradiciones visuales. Se hablaba antes solo de carácter anónimo o bastardo, sin un origen claro de mucha de esta visualidad, pero lo cierto es que este tipo de prensa circuló de manera bastante notoria en países como Brasil, sobre todo en la región de la zona de Pernambuco. Hasta el día de hoy hay una visualidad afín a este tipo de prensa. Y también, cómo no recordar a José Guadalupe Posada, grabador mexicano, cuya obra en una etapa estuvo muy cercana a este tipo de prensa que provenía del romancero español, que provenía de la décima espinela, de la poesía en décimas, una tradición literaria que arraigó en nuestra región en el periodo colonial, pero que también adoptó un cariz propio en el paso a Estado-Nación a este lado del mundo. Y también, sin duda, los temas políticos fueron parte de las liras populares, como esas elecciones que aparecen ahí con unas urnas en la lámina del costado izquierdo. Y por otro lado, la imagen del costado derecho no es una lira, sino que es un panfleto impreso en fotograbado, es un dibujo a lápiz que posteriormente fue reproducido mediante trama, como hoy se reproduce gran parte de la fotografía que todavía circula de forma impresa, que muestra
caracterizados a Antonio Vara y Manuel Montt, dos políticos conservadores, como ese ser bicéfalo que aparece parado sobre una osamenta, portando en una mano la penitenciaría, en otra la horca, y sobre esa construcción que habla justamente del autoritarismo, que habla de alguna forma de las contiendas políticas allá por 1901, fecha de esa imagen. Y también otra ruta a seguir del grabado, que creo que recién está empezando a ser trabajada con mayor profundidad, es la presencia del grabado en la prensa de regiones. Por ejemplo, lo que vemos acá no es un boletín político, ni mucho menos, sino que es una revista, Cultura, del Liceo de Hombres de Iquique de 1933, si no me equivoco, que está realizada en xilografía, en madera, aunque tal vez, y ahí que me perdonen los grabadores, alguno presente, creo que tal vez esto pudiese ser linóleo por el tipo de textura que da la zona de este gris no tan plano que vemos aquí. Y también en la prensa de provincia, mucho tiempo después, por ejemplo en San Fernando, en 1991, periódico La Región utiliza esa imagen conmemorativa de las fiestas de fin de año también con un grabado a página completa. Como dije antes, esto es una beta que creo todavía merita mucha investigación. Ejemplos de esto hay muchos en la prensa de provincia, y la verdad que el trabajo a realizar es un trabajo de largo aliento. Y por otro lado, hace los años 30, estos intentos de aunar la creación de imagen con la comunicación política, con medios como el cartel y otras expresiones, tienen algunos espacios donde confluyen, como la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, que había sido creada como una sección, la Escuela de Bellas Artes, en la época de Carlos Ibáñez, como una sección vespertina, que posteriormente pasa a la Universidad de Chile cuando se crea la Facultad de Artes en 1929. Y en ese entorno, algunos jóvenes que posteriormente derivaron a otras prácticas artísticas como el muralismo, y el caso de Fernando Marcos, quien era integrante de la Federación de la Juventud Socialista en aquel entonces, con una edad cercana a los 18 años, realiza estos carteles que tienen tributos a distintas vertientes gráficas, por ejemplo, el realismo socialista, en esta imagen de las juventudes que aparece cercana a las fábricas, el uso del rojo y el negro, la imagen con cierto contrapicado, que era tan típico de esa visualidad. Pero también otros ejemplos como la imagen más icónica del orador o el líder, que aparece en este caso como un primer plano, y tras él las masas, que acá no aparecen fotografiadas, sino más bien evocadas mediante el trazo del dibujo. También algunos elementos que eran propios de la cultura izquierda de los tiempos de Recabarren, como la alusión a la prensa diaria, el estar informado de la actualidad noticiosa, y al libro como la cultura de más largo aliento, la literatura, el acceso, digamos, a la cultura letrada, según lo había planteado la matriz ilustrada. Y por otro lado, esa imagen realizada por Marcos, que es una ilustración con todo ese resabio también del grabado, se conjuga al uso de tipos móviles, a la manera de carteles que en distintas partes del mundo se vieron también en otras expresiones como el circo o la publicidad impresa en el paso del 19 al 20. La reforma agraria, según el referente mexicano, que había sido inspirador para los socialistas chilenos, pero también decir algunas cosas respecto a la iconografía del Partido Socialista. A diferencia del PC, que adhirió a los códigos gráficos de la Tercera Internacional, que tenía justamente este espíritu más internacionalista soviético, el Partido Socialista tuvo un referente más local, que estuvo muy marcado por la izquierda peruana, por pensadores como José Carlos Mariátegui y también Aya de la Torre. Aya de la Torre habló de lo indoamericano, Mariátegui reivindicó el problema del indio y lo popular local, y de alguna manera el PS recogió mucho de esas ideas
buscando erigir una iconografía más latinoamericana y propia y desmarcarse del internacionalismo que propugnaba el PC. Ya yendo hacia lo que es más resorte del muralismo, el muralismo parte en el medio artístico como una cátedra que el pintor Laureano Guevara dicta en Bellas Artes desde 1935. Él era un pintor de caballete que había estudiado esta práctica en Dinamarca. A su regreso a Chile intenta promover esta expresión artística desde Bellas Artes, pero según testimonio de Fernando Marcos, quien fue alumno de Laureano, era principalmente pintura de caballete desplazada al muro con la técnica del fresco. Y también en aquellos tiempos el referente mexicano empieza a tener fuerza en el país y a captar con más interés las inquietudes de la juventud artística. En este caso, la visita que realiza Siqueiros por este exilio obligado a Chile causa el incidente Trotsky, el asesinato de Trotsky, se le vincula a esos hechos. Neruda negocia con el PC que se le envía a Chile en este exilio artístico a realizar una obra de gran formato en la Escuela México de Chillán, esta escuela que había sido donada por el gobierno de ese país producto del terremoto de 1939 y que era justamente una alegoría al proceso emancipatorio de México y Chile. Ahí aparecen algunas figuras históricas como Francisco Bilbao, también Galvarino. Aparece O'Higgins portando las banderas de la patria nueva y de la patria vieja, y distintos personajes que aparecían, digamos, a uno u otro lado del mural. Y producto de su estadía en México, Fernando Marcos viaja a ese país, becado por el gobierno chileno, es ayudante de Rivera, también de Siqueiros. Conoce en cercanía el trabajo de estos maestros y a su regreso a Chile intenta convencer al gobierno de realizar un proyecto parecido de intervención en espacios públicos que, si bien no logró tener la proyección esperada, se firmó un convenio con la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, pero como suele pasar en nuestro país, los cambios de gobierno inciden en que esos proyectos puedan o no tener proyección. Y en definitiva, aunque se pintan pocos murales como los que se realizaron en la Ciudad del Niño, este es el mural Fresia, Laureano Guevara, pintado en 1935, prontamente, luego del cese del proyecto en su idea inicial, la idea deriva a la ilustración de textos escolares. Esto, que podría parecer una proyección muy magra de la idea original de Fernando Marcos, no tuvo un impacto menor si pensamos en que estos textos escolares se imprimían en una cantidad de ejemplares significativa y que esta iconografía, esta visualidad que los muralistas llevaron al formato impreso a través de la ilustración escolar, posteriormente tuvo un arraigo en distintas generaciones de niños chilenos. Y por otro lado también los grabadores como José Venturelli, con sus ilustraciones para el canto general de Neruda, también supieron llevar al formato impreso muchos de los códigos que habíamos visto en el muralismo en la obra de artistas como Siqueiros, quien utilizó de manera recurrente escorzos como esta imagen, que es una ilustración de Venturelli para el canto general de Neruda. Y también en épocas de censura, de represión, de escasez de medios para ayuda partidaria, artistas, grabadores como Pedro Lobo realizaron este tipo de obras, aludiendo siempre al mundo popular, a la infancia, al campesinado. Pedro Lobo provenía de ese origen, que fueron impresas en serigrafía para reunir fondos de ayuda partidaria allá por la década de 1950. También la obra de grabadores como Carlos Hermosilla Álvarez, quien trabaja en cercanía a escritores de izquierda, autores de izquierda como Pablo de Roca, ilustra esta obra de Roca con imágenes que son muy emblemáticas de la cultura de izquierda, nuevamente esta contraposición entre la figura de los líderes, las masas, también este grabador titulado El Orador, que aparece ahí pregonando su ideología política a viva voz. A eso alude, digamos, todo el trabajo de Achurao y esa configuración lineal
de Hermosilla, contrapuesto a la representación de las masas y también la alusión permanente a las chimeneas y al entorno de trabajo más clásico de la iconografía soviética. Sin embargo, es en la campaña de Allende de 1964 que por primera vez los artistas se vinculan al espacio público en la realización de murales, que según artistas partícipes de esta campaña, como Carmen Johnson, que me aparece ahí con ese delantal blanco, Luz Donoso al medio revisando un libro, y Pedro Millar, eran básicamente pinturas de Caballete realizadas en el espacio público. Si uno mira esa obra, vemos justamente paletas, pinceles, carboncillo, técnicas que son más propias de las bellas artes que del muralismo como se conoció en décadas más cercanas a nuestro tiempo. Algunas de las imágenes de esa época también nos dan cuenta de una presencia más secundaria del texto, una presencia bastante ilustrativa y distante de la palabra imagen que se tomó en los muros en décadas posteriores. Y también obras importantes como este mural que ellos realizan durante varios meses en las inmediaciones de La Vega, en el río Mapocho. Luz me contaba algunas cosas importantes cuando pude entrevistarla para el libro. Me decía que aparte que fue muy duro estar trabajando ahí en invierno, compartieron mucho con los niños huérfanos que vivían debajo de los puentes. También que era muy fuerte el impacto de la gente al ver por primera vez a los artistas tan cerca del pueblo, de la gente que iba a comprar a La Vega, en una época en que el arte justamente estaba bastante ensimismado en el entorno o de la Escuela de Bellas Artes o de prácticas como el grabado, que tenían una demanda muy alta de procesos largos a puerta cerrada, trabajando con ácidos, con cosas que no eran fáciles de llevar a la calle. Y a medida que la obra de los artistas se hace notoria, empieza a ser replicada en la periferia de la ciudad, y acá se da un proceso bien interesante porque aparecen representaciones de figura humana que nos muestran por un lado a Allende, acompañado de distintas figuras representativas del mundo popular, mundo mapuche, son mineros, y aparecen también distintas representaciones de los trabajadores de la salud, etc. Pero también aparece la famosa X de Vote por Allende, que es un elemento mucho más iconográfico, mucho más cercano a lo que posteriormente se asoció a la gráfica de la brigada. Trazo negro, color plano, y no la huella del pincel o el trabajo en base a manchas que venía más del lado de los plásticos. Y por otro lado, espacios como la Escuela Experimental de Educación Artística, que allá por 1967 tiene a Fernando Marcos como su director, recibe también la visita de artistas como Osvaldo Guayasamín, quien acude a la escuela en aquel entonces, comparte con los estudiantes del actual Liceo de Educación Artística, en ese entonces Escuela Experimental de Educación Artística, y son estudiantes de aquel plantel quienes pintan en 1967 este mural en la comuna de La Reina, en las intersecciones de Loreley con Echenique, justamente en apoyo a la candidatura de Allende. También, ya en tiempos de la campaña de la Unidad Popular y en tiempos de aparición del veganismo como una práctica distinta, con un ascendente en las juventudes partidarias, en militantes, en jóvenes que eran o estudiantes secundarios o universitarios, muy pocos de ellos tenían formación artística, como era el caso de Mono González o de César Olagaray, algunos de los trazadores emblemáticos de la brigada. El ascendente mayor de la brigada no fue tanto el arte, sino más bien el periodismo gráfico, los titulares de prensa, frente a la escasez de espacios y al uso del texto en las portadas. Ellos replicaron justamente con las consignas de los muros. Y cuando Allende gana, las brigadas ya no salen a pintar de noche, sino que solo de día. Vemos imágenes como estas, donde aparece la tetera, este antiguo camión utilizado por la BRP Central, que tenía su sede en calle Marcoleta 96, donde dice: estos son los poderosos y blindados camiones que habla el diario La Prensa, refiriéndose al periódico de la democracia cristiana, que había hablado justamente de muchos recursos, de mucha infra, de todo un despliegue partidario
un poco en la ficción respecto a lo que estaban haciendo las brigadas, no solo como agrupaciones de propaganda, sino que aparejadas como grupo de choque a agrupaciones que existían también en la democracia cristiana o en el Partido Nacional. Y también esta época de la prensa, que es una época donde se da un impacto de los titulares, se da toda esta batalla informativa tan fuerte, también es la época donde se incorporan ciertas mejoras como la impresión a 4 colores, lo cual incide no solo en la propaganda política, sino en el desarrollo de la prensa sensacionalista y el uso de la edición dominical justamente para generar ese tipo de impactos. Y también se da el código cruzado entre sectores de derecha e izquierda, cuando en este caso la revista CEPA, tal vez uno de los principales medios opositores a Allende, utilizan código gráfico afín a la izquierda para instalar un mensaje político de derecha. Aquello se da también incluso después del golpe cívico-militar, cuando la revista Orden Nuevo, una revista afín justamente a la dictadura, utiliza una gráfica que del costado izquierdo podríamos reconocer como afín al realismo socialista. Sin embargo, aparecen esos soldados que aparecen levantando esas armas blancas en diagonal, opuestas a la hoz y el martillo, con esos cascos que bien podrían ser cascos de la Alemania nazi. Y por otro lado, la revista Orden Nuevo, esta revista que incluso circula hasta fines de 1973, utiliza una iconografía que había sido emblemática de la izquierda, como las 3 cabezas, que había salido en un disco de Inti Illimani, si no me equivoco, y también en un mural que vamos a ver. En este caso aparecen las 3 cabezas, un militar secundado por un obrero del campo y también por un minero, mirando hacia el lado derecho, pero esas 3 cabezas no las había creado la derecha política, sino que venían justamente de este mural realizado en la población Juan Antonio Ríos, si no me equivoco, en el año 1972, donde aparece justamente este trabajador de la minería a propósito de la nacionalización del cobre, flanqueado por un trabajador del campo y un trabajador de la ciudad. Por otro lado, agrupaciones como la Brigada Luz Catalán, que si bien no tuvieron un despliegue tan reconocible en el mural, lograron sí ser muy reconocibles por la creación de un alfabeto que incluso se proyectó con fuerza más allá de los años de la Unidad Popular. Estos registros son de fines de los años 90 en la Villa Portales. Este es más o menos de la misma época, 1998, cerca de la población Juan Antonio Ríos, Renca. Y esto corresponde al año siguiente en la comuna de San Joaquín, en Santa Rosa, con Álvarez de Toledo, comienzos del año 1999, que muestran cómo esa iconografía sí tuvo proyección en el tiempo, a diferencia de los murales de la Brigada Luz Catalán, que no tuvieron un código gráfico tan reconocible como sí fue el caso de la Brigada Rocatamán. Esta fotografía en la Florida es de 1999, y acá volvemos a los años 70 para mostrar justamente que ya la época en que las brigadas trabajan de día es también la época en que la BRP empieza a incorporar imagen y no solo texto a sus intervenciones, en un código gráfico que sin duda se mostraba deudor de otras tradiciones como la del grabado. Acá, por ejemplo, esta intervención de Ramón Moncho Meneses, quien era un admirador de Venturelli, cerca del actual edificio del GAM, para aludir al medio litro de leche para cada niño de Chile. Y en este caso, una de las pocas intervenciones de la Brigada Inti Peredo, vinculada también a la Juventud Socialista, que fue uno de los pocos murales de la época basado en una imagen fotográfica como referente. El referente para la Ramona Parra de otras brigadas fue principalmente el dibujo y no tanto la fotografía, en este caso la clásica imagen en alto contraste de la fotografía de Che Guevara. Y acá vemos cómo el referente fotográfico fue también recurso para distintos murales que se pintan ya en la década del 90, hasta el paso a los años 90, en este caso en un festival cultural Pudahuel. La fotografía la tomó Roberto Guerra allá por 1990
donde, si no me equivoco, ese mural está basado en una de las tantas fotografías de Víctor Jara realizadas por Antonio Larrea. También la mezcla del referente fotográfico con el referente más basado en el dibujo y en el grabado, que provenía de la iconografía brigadista en estos muros de la Villa Francia, registrados allá por 1998. También algo que se hizo sentir con fuerza en este tipo de visualidad, el peso de la fotocopia en el retrato de los detenidos desaparecidos, confrontado a la iconografía más propia del muralismo, las imágenes representadas de frente o de perfil en base a color plano y trazo negro valorizado, amarrando esos distintos planos de color. Y nuevamente una vuelta atrás a 1972, verano del 72, cuando se pinta la intervención más grande de la Ramona Parra, desde el puente Loreto hasta más o menos el puente Purísima. Una intervención de gran formato que busca justamente ser una de las acciones de este colectivo más importantes en aquellos años. También decir que, a propósito del código gráfico de la Ramona, tenemos el cartel que realiza Mono González para esta exposición en el Contemporáneo en 1971, cartel impreso en serigrafía, que justamente sintetiza muy bien mucho del trabajo de la brigada, el trazo negro, al principio muy débil, un poco a la manera del pincel seco, dejando solo un boceto, un esbozo muy tenue, luego el relleno de color por la acción de los distintos brigadistas, y luego el trabajo de los fileteadores que repasaban el negro para darle movimiento por medio del dibujo a una imagen compuesta en base a planos. Acá una secuencia de abril de 1972 del registro de un documentalista estadounidense que hace una salida a pintar con la brigada. Esta secuencia fue literalmente rescatada de la basura junto a un montón de negativos de la editorial Quimantú, que me fueron facilitados en el tiempo del proyecto por dos amigos que habían sido compañeros de facultad en los años de pregrado en la Universidad Católica, ellos estudiantes de arte, yo estudiante de diseño. Y cuando supieron que yo estaba en el libro y ellos se dieron cuenta de lo que habían encontrado, me pasaron el material, me dijeron: revisa si hay algo que te sirva, y entre esos negativos venía esta secuencia de imagen, que, como muchos materiales de la editorial Quimantú y otras cosas valiosas de la época, terminaron en un paradero incierto. En este caso, por lo menos, esto pudo ser incluido en el libro. También la relación entre el diseño y la gráfica callejera en este boletín de la Ramona de abril del 72, donde justamente se realiza esta inserción, donde, citando al diseñador cubano Félix Beltrán, se realiza una analogía entre el cartelismo y el brigadismo a propósito de la lectura de los textos, hablando de cosas que más bien parecen resorte del diseño que del brigadismo. Según testimonio de Mono González, las brigadas eran una escuela de formación no solo política, sino cultural, social, que con el paso del tiempo pudieron derivar otra cosa, pero el proceso que vive el país en años posteriores incide en que estos grupos se dispersen, aunque se reactivan con otro cariz ya en los años de la dictadura y las luchas por el retorno a la democracia. Acá tenemos inserciones del año 72 de la página del Comité Nacional de Propaganda de la Jota en el siglo, donde se publicaban estas viñetas para que las brigadas de todo el país pudiesen reproducirlas y pintarlas según su trabajo a nivel territorial. También, en este caso, vemos el original de un diseño de Mono González, diseños que posteriormente eran reproducidos en matrices metálicas como las que vemos acá, y servían para ilustrar algunas portadas de la época, como la revista Plan, Política Latinoamericana Nueva, una revista intelectual de izquierda, que contó con la colaboración de Mono González como portadista. Y también el cruce de este acercamiento entre el grafismo callejero y el diseño versus lo que estaba pasando con el cartelismo y oficinas de diseño que estaban constituidas como tales, como la de los hermanos Larrea, que utilizaron la fotografía a la manera no solo del realismo socialista, sino también de la gráfica psicodélica de la costa oeste de Estados Unidos.
También la exaltación del dibujo manual, del trazo, del dibujo hecho a mano, del lápiz, justamente en una época donde el discurso de la Unidad Popular había hablado de reivindicar a los trabajadores manuales e intelectuales. También, en este caso, la obra de Waldo González y Mario Quirós. Waldo había sido maestro de Vicente Larrea en la Escuela de Arte Aplicada de la Universidad de Chile, y el tipo de gráfica que Waldo practicaba tenía mucho que ver con el resabio del muralismo, también del grabado. Había sido cercano a artistas como Santos Chávez en el taller de grabado de la Escuela de Arte Aplicada, y él realiza este tipo de iconografía donde la representación de la mujer era una alegoría de la patria, donde también siempre aparecían estas masas populares con el campesinado, los pobladores, la exageración de extremidades, pies y manos, que era tan característica del arte latinoamericano, no solo mexicano, o no solo el caso Guayasamín, también del arte brasilero y la obra de una pintora como Tarsila do Amaral. Y en este caso, esta obra de Waldo también tiene todo el resabio del grabado. Es una ilustración, no es un grabado, es un dibujo hecho en base a tinta, pero Waldo siempre me contaba que este tipo de estéticas las había recibido justamente del taller de grabado de la Escuela de Arte Aplicada, de conocer de cerca la obra de artistas como Santos Chávez u otros, el propio Hermosilla, y en este caso él utiliza ese tipo de estética para la representación de este hogar popular, de esa madre que aparece ahí junto a un niño, la representación de la infancia y la representación femenina como la patria. La prensa clandestina, comienzos de la dictadura, un mimeógrafo disfrazado de cajón que sirve para imprimir cosas como estas, el periódico Unidad y Lucha del Partido Socialista de la Clandestinidad, y también el Boletín de Prensa del Siglo, en la época donde la rebelión popular de masas, aprobada allá por 1982, había ya legitimado todas las formas de lucha para enfrentar al régimen. También la solidaridad internacional con Chile, en este caso este cartel que es llamativo no solo por la abstracción que hace de la paloma que antes veíamos en el grafismo brigadista, sino también desencabezado ese título del cartel que evoca bastante al logotipo que hicieron los hermanos Larrea para Quilapayún. También el peso de la serigrafía como un medio de propaganda alternativa, e incluso los orígenes del grupo de Sol y Lluvia, no solo como un colectivo de música contestataria y contrario al régimen, sino también como un taller de serigrafía. En un comienzo ellos no eran una banda, no era el dúo de Amaro y de Charles Labra, sino que eran básicamente un taller de serigrafía instalado en la comuna, actual comuna de San Joaquín, hoy la zona de La Legua, dedicado a la impresión de distintas piezas. Ya en la época del plebiscito y agrupaciones integradas no solo por quienes se quedaron en el país, sino por los hijos del exilio, que incorporan una visualidad distinta, que genera bastante discusión a nivel partidario, genera discrepancia y recelo de lo que ellos llamaban los viejos de partido, que miraron con desconfianza como la estética del graffiti, que ellos consideraban como algo capitalista, como algo yanqui. Se tomaba la visualidad de la brigada catalán, el uso de colores fluorescentes, el uso de spray, de iconografía New Wave como la flecha, las diagonales y otros elementos que no tenían nada que ver con el muralismo brigadista. Pero por otro lado, Ramona Parra mantuvo una tutela estética más fuerte. Un ex integrante de la brigada me dijo que en eso tuvo un rol importante Balmes, quien integraba el comité central, y por ende había una discusión muy fuerte ahí respecto a qué se hacía o qué no se hacía respecto a la visualidad de la brigada, pero también con modalidades de trabajo que fueron distintas, como la banda de la JJCC y también los stands que instalaba la brigada en los actos masivos del Parque O'Higgins, donde registros fotográficos eran vendidos a la manera de una postal para generar recursos y poder continuar con su trabajo. Y fines de los años 90, cuando justamente el declive de la política, o de las juventudes políticas, mejor dicho, la desconfianza en el sistema, la desconfianza en una política que va pactando bastante más de lo esperado,
va generando un distanciamiento de los grupos que veíamos anteriormente, y también el ascenso de otros colectivos no tan políticos, pero que también son parte de las culturas juveniles del periodo, que asimilan bastante la visualidad brigadista, como las barras bravas, y también como el origen del brigadismo en el texto dispuesto en el muro vuelve, pero en otro formato, vuelve sobre las mermas del papel imprenta, los restos de las bobinas de las rotativas destinadas a imprimir los diarios, que son utilizadas justamente por agrupaciones como la Brigada Chacón para interpelar a los políticos, para interpelar justamente esta política de la transición. Ahí vemos una serie de bobinas en el taller de la Chacón, en aquel entonces ubicado en Monjitas, con los textos y la fecha de publicación de los textos. Esa era su forma de mantener un cierto archivo de las intervenciones realizadas. Y también cómo la estructura del periodismo gráfico nuevamente confluye en este tipo de visualidad, en este caso un papelógrafo del año 2003 para una campaña comunal, donde aparece justamente el uso del título de un epígrafe a la manera del periodismo gráfico o de los titulares de prensa. Y también cómo estos alfabetos vuelven nuevamente al muro de la mano del diseño tipográfico o del stencil allá por 2003, fecha del término de la investigación que finalmente dio lugar a la publicación del libro en el año 2006. Muchas gracias. Bueno, damos entonces las gracias, agradecer tu presencia, Eduardo, acá, para también cordialmente invitarlos a que sigan en nuestras redes. Vamos a seguir con estas charlas conmemorando precisamente la práctica de investigación artística 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Así que un aplauso. Gracias.